Incluso hubo algunos periodistas en estos últimos días que me han llamado y me hacen preguntas acerca del final del mundo, y algunos le ponen un tono dramático. Y bueno, voy a hacer un breve comentario nomás sobre los días que vivimos, y con la promesa de que en uno de los próximos programas voy a hablar extensamente acerca de esto, sobre los días que vivimos. Les leeré una porción a modo de introducción del Evangelio de Mateo, capítulo 24. Dice Mateo, capítulo 24, verso 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa expresión se traduce como fin del mundo también. Como usted sabe, la nuestra es una generación consumidora de noticias resonantes, espectaculares. Antes se usaba el término rimbombantes. Por eso en los canales de televisión le ponen una pantalla roja o letras rojas, algo que llame su atención. Los títulos que les ponen allí, porque tratan de atrapar al televidente, porque este es un consumidor de noticias espectaculares, de noticias resonantes. Todo lo que tenga que ver con cataclismo, con catástrofes, todo lo que tenga que ver con cosas que hablen acerca del fin del mundo, ahí la gente presta su oído y su mirada, pone toda su atención. Hace algunos años atrás, recuerdan, en el 2012 que anunciaban que se terminaba el mundo, porque eso decía un calendario maya. Bueno, ya pasaron 10 años y estamos aquí, ¿verdad? Y después profetizaban destrucciones de distintas partes del planeta, citando a Nostradamus. Y ahí aparecía por todas partes y la gente nos preguntaba: ¿y quién era Nostradamus? Y si era creíble o no. Hasta hace algunos años atrás, cuando aquellos aviones tiraron aquellas torres en Nueva York, y decían, eso era una profecía de Nostradamus. Y la gente, todo le llama la atención, investiga sobre esas cosas. Y aquí entran en un clima de desesperación, de angustia. Cuando yo era niño, y ahora lo hemos vuelto a oír hace pocos días, decían: un día un loco apretará el botón rojo y este mundo volará hecho pedazos. En el mes de febrero, exactamente el día 26, cuando empezó la invasión rusa en Ucrania, varias veces hemos oído hablar esa expresión, que el presidente de Rusia iba a apretar el botón rojo y que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial, y el Armagedón y el dramatismo inundó las páginas de los diarios y allí en la pantalla de la televisión. Pero dejando esto a un costado, aquí están los apóstoles y el Señor Jesús. Al pasar frente al templo de Dios, la base de ese templo es lo que hoy se conoce como la mezquita de Omar, que es esa cúpula dorada que se puede ver en el centro de Jerusalén. Y estaban pasando por allí estaba el templo de Dios. Y Jesús les dijo: miren, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Exactamente unos 37 años después se cumple esa profecía, cuando Tito, el emperador romano, por aquel tiempo general, después emperador, invadió Israel, mató 1.100.000 judíos en aquella invasión y tiraron abajo el templo de Dios. Solo quedó la base de aquel templo. Así que lo que Jesús les dijo se cumplió en aquella misma generación. Y ahora los discípulos vienen con 3 preguntas.
La primera pregunta que ellos hacen aquí en Mateo 24:3 es: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mucha gente pregunta acerca de la venida de Cristo. Algunos me comentan, dicen, pero ¿cómo Cristo va a volver? ¿Acaso Él no murió crucificado? Eso es parte de la verdad, porque también la Biblia enseña que al tercer día resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo como abogado del cristiano. Así que Cristo ha hecho promesas de regresar, y este es un tema bien interesante y muy amplio, y ya lo vamos a hablar en algunos de nuestros programas. Dijeron los apóstoles aquí, dice: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y luego del fin del siglo. Cuando dice aquí del fin del siglo, lo que ellos estaban diciendo: ¿cuándo se van a terminar los gobiernos humanos y volveremos a tener un gobierno teocrático? Esa palabra teocrático significa un gobierno de Dios. Ya hemos visto los distintos gobernantes en el mundo y a través de la historia cómo han llevado al mundo a terrenos de conflictos y han sometido al mundo en diferentes estados de desesperación. A veces por la situación económica, mucha gente que ha estado en el poder ha sido mal administradora, mucha gente que ha ocupado el poder en diferentes naciones han sido seres corruptos, nefastos. Y los apóstoles le están preguntando a Jesús: ¿cuándo se terminará el gobierno de los hombres y empezará Dios a reinar? Y ahora Jesús le da ahí una serie de señales, de cosas que tenían que pasar. Solamente voy a mencionar porque ya terminamos, empezamos a tomar vuelo y aterrizamos porque ya estamos sobre la hora. Pero Jesús le dice en el versículo 5: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuántos falsos profetas se han levantado en la historia? Y aún en la historia reciente, cuando yo era un adolescente, en el año 1978 del siglo pasado, entérese, yo era un adolescente del siglo pasado. Y allá en Guyana, ahí pegadito a Venezuela, había venido un hombre, recuerdo, de los Estados Unidos, se llamaba Jim Jones. Y él levantó allí un templo que se llamaba el Templo del Pueblo. Y él se hizo pasar por un líder poderoso y llevó más de 1000 personas haciéndole creer que allí estaba el paraíso. Recuerdo perfectamente las imágenes del Canal 13 aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuando pasaron la cantidad de personas muertas, apiladas, porque ese hombre los llevó a la tragedia, a la muerte. Había un senador, un diputado de los Estados Unidos entre las víctimas. Y él decía que venía en el nombre de Dios y que era Dios. Y Jesús dijo: muchos vendrán en mi nombre y a muchos se engañarán. Y podríamos citar muchos nombres. Seguramente usted conoce muchos de ellos. Así que bueno, había una señal de religiosos falsos. De manera que cuando Cristo iba a venir, eso ya lo tenemos cumplido. Versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire, por citar nada más que algunas de las guerras de los últimos 30 años y un poquito más, la invasión de los Estados Unidos a Irak, en aquella campaña que se llamó Tormenta del Desierto, cuando era el poderoso Saddam Hussein el presidente de Irak. Y luego tuvimos cuando el mismo Saddam Hussein invadió Kuwait, y ese fue el inicio de aquella guerra, de aquellos conflictos. La guerra por más de una década entre Irán e Irak. Hemos visto cómo el Líbano se desangró casi en una guerra civil. Hemos visto el Medio Oriente transformarse en un polvorín. Hemos visto las guerras de Estados Unidos con Afganistán, las guerras de los últimos años de Rusia contra Crimea, Chechenia y todo guerras y rumores de guerra, hipótesis de conflicto.
Y ahora esto que estamos viviendo en las últimas horas, Rusia y Ucrania, y la amenaza de que Rusia puede invadir otros países y estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, siempre el hombre estuvo envuelto en guerras y rumores de guerra. De modo que esa es una señal que iba a anticipar el regreso de Cristo. Y luego dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. La gente a veces dice, a través de toda la historia humana hubo pestes, solo que ahora hay más. Pero hay muchas pestes que han llamado la atención en la última 4 o 5 décadas. El HIV, por ejemplo, comenzó allá como en el año 76, 77 del siglo pasado con el nombre de la peste rosa. Le llamaban la peste del mono también. Y luego la sigla se transformó en SIDA, o se utiliza el nombre de HIV aquí. Y luego apareció el ébola, allá era el nombre de un río del Congo, y decían que era una enfermedad transmitida por los murciélagos que hasta el día de hoy está produciendo muchas muertes, temor y terror en las poblaciones. Y luego apareció el hantavirus, que era aquello que era transmitido por las ratas y los ratones, y luego la gripe porcina, la gripe aviar. ¿Cuántas cosas no han pasado? A veces se nos escapa de nuestra memoria. Y ahora estamos con esto del COVID-19, y allá ya se está hablando del COVID-22. Y ahora todas las mutaciones que ha tenido, y ahora apareció esto de la viruela del mono y qué sé yo cuántas cosas. Pero lo cierto que la Biblia dice, los falsos cristos, las guerras y rumores de guerra, las pestes y los terremotos, y cada vez que dejan más víctimas y más muertos. Y la Biblia habla de hambre. Hoy exactamente la mitad de la población del mundo se acuesta con hambre. Y todas estas cosas que son parte del drama humano también son señales que anticipan el regreso de Cristo. Y el anticipo que yo les doy es que vamos a tener que dedicar un programa a hablar de todo esto, porque ya el tiempo se nos ha acabado. Amigos que nos acompañan aquí en la hora bautista, no pude dar una respuesta total, pero por lo menos en forma parcial, y dejar esa expectativa de que pronto nos encontraremos en un programa y desarrollaré todo esto con más profundidad, y quizás darles un panorama bíblico que les lleve claridad a sus vidas y paz en sus corazones. Pero la verdadera paz está en aquel que conoce a Jesús como el Salvador. Recuerden, todos los lunes estamos aquí, desde las 18 horas de Argentina hasta las 20. Estamos aquí por Qué Buena Radio, FM 94.1 desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Yo les saludo deseándole los más grandes bendiciones de Dios para su vida.